¿Qué pasaría si te dijera que todo el sufrimiento que has vivido podría no ser un castigo, sino una puerta hacia la bendición más grande de tu vida? Y si te dijera que detrás de cada prueba, de cada lágrima, de cada caída, hay un mensaje oculto de Dios esperando a ser revelado. Un mensaje que podría transformar por completo tu destino y darte la respuesta que has estado buscando durante tanto tiempo. ¿Estarías dispuesto a descubrirlo? El sufrimiento es una realidad que nos golpea a todos. A veces nos deja sin aliento y muchas veces sin respuestas. ¿Te has preguntado por qué tantas personas buenas pasan por momentos difíciles? ¿Por qué Dios permite que vivas ciertas pruebas que parecen insoportables? ¿Será que Dios te está poniendo a prueba para purificar tu fe? ¿O tal vez estás viviendo las consecuencias de algo que hiciste en el pasado? Hoy quiero revelarte una verdad que puede cambiar tu perspectiva para siempre. Una verdad que la Biblia nos enseña y que pocos conocen. No todo sufrimiento es igual, pero todo sufrimiento tiene un propósito si lo ponemos en las manos de Dios. Lo que estás a punto de escuchar puede darte las herramientas para comprender lo que estás viviendo y, sobre todo, para encontrar la paz y la dirección que tanto necesitas. En este video descubrirás cómo identificar si el sufrimiento que estás viviendo es una prueba que Dios permite para llevarte a un nuevo nivel espiritual. Cuando el dolor es una consecuencia de nuestras propias decisiones y cómo podemos tomar el control para cambiar el rumbo de nuestra vida. Y lo más importante, cómo encontrar esperanza y redención, incluso en medio de las circunstancias más difíciles. Hay una razón divina por la que llegaste hasta aquí. No es casualidad que estés escuchando estas palabras. Dios está hablando directamente a tu corazón en este momento. Él quiere que sepas que no estás solo, que cada lágrima que has derramado no ha pasado desapercibida. Cada momento difícil ha sido visto por Él y tiene un propósito mayor que pronto vas a descubrir. Quiero que pienses por un momento en las pruebas más grandes que has enfrentado, aquellas que te hicieron preguntarte si podrías seguir adelante. Tal vez hayas pensado que Dios se olvidó de ti, pero déjame decirte algo. Esas pruebas no fueron para destruirte, sino para fortalecerte. Y hoy estás aquí porque Dios quiere revelarte el próximo paso en tu camino. El sufrimiento puede ser una prisión, pero también puede ser un puente hacia una vida más plena y libre, si entiendes cómo caminar por él con la ayuda de Dios. En este estudio vamos a recorrer pasajes clave de la Biblia que te ayudarán a descubrir la verdadera naturaleza del dolor y el propósito que Dios tiene para tu vida en medio de él. Vamos a iluminar juntos esos rincones oscuros del alma y dejar que la luz de la palabra de Dios te muestre el camino. Pero antes de continuar, quiero invitarte a que formes parte activa de esta comunidad. Comenta la frase "Paz en Cristo" aquí abajo como señal de tu compromiso con esta enseñanza. Cuando lo haces, no solo estás reafirmando tu fe, sino que estás declarando públicamente que confías en que Dios tiene un propósito para todo lo que has vivido. Además, te animo a que le des me gusta a este video y te suscribas al canal, porque de esa forma obligas a YouTube a mostrar este mensaje a más personas que también necesitan escuchar estas palabras. Tú puedes ser un instrumento de Dios para bendecir a otros. Recuerda que muchas personas usan este contenido como su único apoyo espiritual, especialmente aquellos que no tienen una iglesia cerca. Por eso, tu participación es tan importante. Juntos podemos llevar esperanza y la palabra de Dios a miles de corazones necesitados.
Y antes de comenzar el estudio, quiero que sepas que la penúltima enseñanza de este video puede contener la clave para desbloquear una bendición que está esperando manifestarse en tu vida. No te pierdas ni un solo minuto, porque cada palabra puede ser una herramienta que Dios usa para hablar directamente a tu corazón. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar puede marcar un antes y un después en tu camino espiritual. Ahora sí, acompáñame en este viaje por la palabra de Dios y descubramos juntos lo que el Espíritu Santo tiene para revelarte hoy. ¿Qué pasaría si te dijera que todo el sufrimiento que has vivido podría no ser un castigo, sino una puerta hacia la bendición más grande de tu vida? ¿Y si te dijera que detrás de cada prueba, de cada lágrima, de cada caída, hay un mensaje oculto de Dios esperando a ser revelado? Un mensaje que podría transformar por completo tu destino y darte la respuesta que has estado buscando durante tanto tiempo. ¿Estarías dispuesto a descubrirlo? El sufrimiento es una realidad que nos golpea a todos. A veces nos deja sin aliento y muchas veces sin respuestas. ¿Te has preguntado por qué tantas personas buenas pasan por momentos difíciles? ¿Por qué Dios permite que vivas ciertas pruebas que parecen insoportables? ¿Será que Dios te está poniendo a prueba para purificar tu fe? ¿O tal vez estás viviendo las consecuencias de algo que hiciste en el pasado? Hoy quiero revelarte una verdad que puede cambiar tu perspectiva para siempre. Una verdad que la Biblia nos enseña y que pocos conocen. No todo sufrimiento es igual, pero todo sufrimiento tiene un propósito si lo ponemos en las manos de Dios. Lo que estás a punto de escuchar puede darte las herramientas para comprender lo que estás viviendo y sobre todo para encontrar la paz y la dirección que tanto necesitas. En este video descubrirás cómo identificar si el sufrimiento que estás viviendo es una prueba que Dios permite para llevarte a un nuevo nivel espiritual. Cuando el dolor es una consecuencia de nuestras propias decisiones y cómo podemos tomar el control para cambiar el rumbo de nuestra vida. Y lo más importante, cómo encontrar esperanza y redención, incluso en medio de las circunstancias más difíciles. Hay una razón divina por la que llegaste hasta aquí. No es casualidad que estés escuchando estas palabras. Dios está hablando directamente a tu corazón en este momento. Él quiere que sepas que no estás solo, que cada lágrima que has derramado no ha pasado desapercibida. Cada momento difícil ha sido visto por Él y tiene un propósito mayor que pronto vas a descubrir. Quiero que pienses por un momento en las pruebas más grandes que has enfrentado. Aquellas que te hicieron preguntarte si podrías seguir adelante. Tal vez hayas pensado que Dios se olvidó de ti, pero déjame decirte algo. Esas pruebas no fueron para destruirte, sino para fortalecerte. Y hoy estás aquí porque Dios quiere revelarte el próximo paso en tu camino. El sufrimiento puede ser una prisión, pero también puede ser un puente hacia una vida más plena y libre si entiendes cómo caminar por él con la ayuda de Dios. En este estudio vamos a recorrer pasajes clave de la Biblia que te ayudarán a descubrir la verdadera naturaleza del dolor y el propósito que Dios tiene para tu vida en medio de él. Vamos a iluminar juntos esos rincones oscuros del alma y dejar que la luz de la palabra de Dios te muestre el camino. Pero antes de continuar, quiero invitarte a que formes parte activa de esta comunidad. Comenta la frase "paz en Cristo" aquí abajo como señal de tu compromiso con esta enseñanza. Cuando lo haces, no solo estás reafirmando tu fe, sino que estás declarando públicamente que confías en que Dios tiene un propósito para todo lo que has vivido. Además, te animo a que le des me gusta a este video y te suscribas al canal,
porque de esa forma obligas a YouTube a mostrar este mensaje a más personas que también necesitan escuchar estas palabras. Tú puedes ser un instrumento de Dios para bendecir a otros. Recuerda que muchas personas usan este contenido como su único apoyo espiritual, especialmente aquellos que no tienen una iglesia cerca. Por eso, tu participación es tan importante. Juntos podemos llevar esperanza y la palabra de Dios a miles de corazones necesitados. Y antes de comenzar el estudio, quiero que sepas que la penúltima enseñanza de este video puede contener la clave para desbloquear una bendición que está esperando manifestarse en tu vida. No te pierdas ni un solo minuto, porque cada palabra puede ser una herramienta que Dios usa para hablar directamente a tu corazón. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar puede marcar un antes y un después en tu camino espiritual. Ahora sí, acompáñame en este viaje por la palabra de Dios y descubramos juntos lo que el Espíritu Santo tiene para revelarte hoy. 2. La prueba de Job. Cuando el sufrimiento es permitido por Dios para fortalecer la fe. 2. La prueba de Job. Cuando el sufrimiento es permitido por Dios para fortalecer la fe. La historia de Job es una de las más impactantes de toda la Biblia. Job era un hombre justo, íntegro, temeroso de Dios y apartado del mal. A pesar de su fidelidad, enfrentó una serie de sufrimientos inimaginables. En cuestión de días, perdió todas sus posesiones, su familia y su salud. Job pasó de la abundancia a la miseria más profunda, sumido en el dolor y la incomprensión. ¿Alguna vez te has sentido como Job? Quizás te preguntas por qué, a pesar de hacer las cosas bien, las pruebas siguen llegando a tu vida. Esta es una pregunta que muchos creyentes se hacen. ¿Por qué Dios permite que personas justas sufran? El relato de Job nos da una respuesta poderosa. La Biblia nos revela que su sufrimiento no fue una consecuencia de sus errores ni un castigo de Dios, sino una prueba. Satanás desafió a Dios diciendo que Job solo era fiel porque había sido bendecido con abundancia y protección. Entonces, Dios permitió que Job fuera probado, pero con un propósito claro: demostrar la autenticidad de su fe. Este es uno de los aspectos más profundos del sufrimiento. A veces es una herramienta que Dios usa para revelar la fortaleza de nuestra fe y llevarnos a un nivel más alto de intimidad con Él. A través de la prueba, Job descubrió aspectos de Dios que antes desconocía. Pasó de conocer a Dios de oídas a tener una relación personal y transformadora con Él. El sufrimiento de Job, aunque doloroso, se convirtió en el canal por el cual Dios le mostró una nueva dimensión de su poder y misericordia. Y lo mismo puede estar sucediendo en tu vida. Tal vez lo que estás viviendo ahora no tiene sentido para ti, pero Dios está escribiendo una historia mayor, una historia que te llevará a un destino de restauración y gloria. Mira lo que dice Job 23:10. Pero Él conoce mi camino, me probará, y saldré como oro refinado. Este versículo nos recuerda que cada prueba tiene un propósito. Dios nunca permite el sufrimiento sin razón. Él nos está refinando, como el oro que pasa por el fuego para ser purificado y brillar con mayor intensidad. Si estás atravesando un tiempo de dolor, no te desesperes. Dios no te ha olvidado. Como Job, es posible que estés siendo probado para fortalecer tu fe y prepararte para una bendición mayor. La clave está en no rendirte, en mantenerte firme y confiar en que, al final, saldrás más fuerte y más lleno de la presencia de Dios. A lo largo de su sufrimiento, Job hizo algo que muchos de nosotros olvidamos hacer. Permaneció fiel en su adoración y en su búsqueda de Dios. Incluso cuando no entendía lo que estaba pasando, Job se negó a maldecir a Dios. En cambio, decidió seguir confiando, aunque todo a su alrededor se había derrumbado.
Esta es una lección clave para nuestra vida. No permitas que el dolor te aleje de Dios. Úsalo para acercarte más a Él. En lugar de preguntarte, ¿por qué me pasa esto? Comienza a preguntarte, Señor, ¿qué quieres enseñarme a través de esto? Cuando cambias esa pregunta, el dolor comienza a transformarse en un proceso de aprendizaje y crecimiento espiritual. Dios restauró a Job por completo. Le devolvió el doble de todo lo que había perdido y bendijo los últimos años de su vida mucho más que los primeros. Pero lo más importante no fueron las bendiciones materiales, sino la transformación espiritual que Job experimentó. Su fe fue purificada, su carácter fue fortalecido y su relación con Dios fue profundamente renovada. Lo que podemos aprender de Job es que el sufrimiento no es el final de la historia. Es un capítulo, un proceso necesario para el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. No estás siendo destruido, estás siendo moldeado por las manos del alfarero que conoce el diseño perfecto para ti. Así como Job salió del fuego más brillante y fuerte, tú también puedes hacerlo. Mantente firme, sigue confiando y no dejes de adorar, porque la restauración está más cerca de lo que imaginas. 3. El pueblo de Israel en el desierto. El sufrimiento como preparación para la promesa. La historia del pueblo de Israel en el desierto es una de las mayores enseñanzas sobre cómo Dios usa el sufrimiento para moldear nuestro carácter y prepararnos para recibir sus promesas. Después de ser liberados de la esclavitud en Egipto, los israelitas se encontraron en una travesía de 40 años por el desierto antes de entrar en la tierra prometida. Muchos se preguntan por qué Dios los llevó por un camino tan largo y difícil, en lugar de conducirlos directamente a la tierra de abundancia. ¿Te has sentido alguna vez como si estuvieras en un desierto espiritual? Quizás, como el pueblo de Israel, estás atravesando una temporada de sequía, en la que te preguntas por qué las cosas no mejoran, por qué tus oraciones no reciben respuestas inmediatas, o por qué parece que las promesas de Dios están tardando en cumplirse. El desierto no fue un castigo para el pueblo de Israel. Fue un lugar de transformación, aprendizaje y dependencia total de Dios. La Biblia dice en Deuteronomio 8:2, «Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído el Señor tu Dios, estos 40 años en el desierto, para humillarte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos». El propósito del desierto era preparar el corazón del pueblo para recibir la bendición, sin olvidarse de aquel que se la estaba dando. Dios sabía que si entraban en la tierra prometida sin antes pasar por el proceso de formación, no estarían listos para sostener lo que Él les iba a entregar. En el desierto, Dios enseñó al pueblo a depender de Él de maneras que nunca antes habían experimentado. Cada día debían confiar en el maná que Dios les proveía del cielo para su sustento. El agua que brotaba de la roca era un recordatorio constante de que solo Dios podía satisfacer sus necesidades más profundas. Lo mismo ocurre con nosotros. A veces, Dios nos lleva por un proceso de desierto para enseñarnos a depender únicamente de Él. Es en esos momentos de prueba y necesidad cuando nuestro corazón es revelado y nuestra fe es fortalecida. El desierto no es un lugar para quedarse, sino un lugar de paso, un lugar de formación para llevarnos a un nivel más alto de fe y obediencia. Muchos israelitas se desanimaron en el camino y comenzaron a dudar del plan de Dios. Se quejaban constantemente y añoraban regresar a Egipto, olvidando que habían sido esclavos allí. ¿Cuántas veces hacemos lo mismo? Cuando las cosas no salen como esperábamos, nuestra tendencia natural es querer regresar a lo conocido, incluso si eso significa volver a una vida de esclavitud espiritual.
Pero Dios nos llama a perseverar, a no rendirnos en medio del desierto. Nos recuerda que cada paso de fe nos acerca más a la tierra que Él nos ha prometido. El sufrimiento del desierto no es para destruirnos, sino para prepararnos y fortalecer nuestro carácter. Una de las lecciones más importantes del desierto es que la promesa siempre llega al final del proceso, pero solo para aquellos que permanecen fieles. Muchos de los israelitas que comenzaron el viaje no llegaron a la tierra prometida porque su falta de fe y obediencia los apartó del propósito de Dios. Sin embargo, aquellos que confiaron y perseveraron, como Josué y Caleb, fueron testigos del cumplimiento de la promesa. Si hoy sientes que estás en un desierto, no te desesperes. Dios está trabajando en ti, aunque no lo veas. Él está formando tu carácter, fortaleciendo tu fe y preparándote para algo mayor. No te rindas. Cada día que pasas en el desierto te está acercando más a la tierra prometida. El desierto es temporal, pero las promesas de Dios son eternas. Así como el pueblo de Israel salió del desierto y entró en la tierra de abundancia, tú también puedes hacerlo. Confía en el proceso y sigue avanzando. Dios no te ha llevado hasta aquí para abandonarte. Él terminará la obra que ha comenzado en ti y cumplirá cada una de sus promesas. 4. El apóstol Pablo. El sufrimiento como instrumento de transformación y propósito. La vida del apóstol Pablo es uno de los ejemplos más inspiradores de cómo Dios puede usar el sufrimiento para cumplir su propósito en nosotros y a través de nosotros. Antes de convertirse en el gran predicador del Evangelio, Pablo era un perseguidor de cristianos llamado Saulo de Tarso. Era un hombre lleno de celos religiosos y dispuesto a hacer todo lo posible por destruir el mensaje de Cristo. Pero Dios tenía otros planes para él y lo encontró en el camino a Damasco. En Hechos 9, 15, 16, el Señor le dijo a Ananías acerca de Pablo: «Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre». Desde el momento de su conversión, Pablo comprendió que el sufrimiento sería parte de su llamado. Fue perseguido, encarcelado, azotado y apedreado en varias ocasiones. Pasó noches en el frío, enfrentó naufragios, hambre y rechazo constante. A los ojos del mundo, su vida parecía un fracaso lleno de dolor y dificultades. Sin embargo, Pablo nunca se rindió ni cuestionó el plan de Dios para él. Más bien, aceptó cada sufrimiento como parte del proceso de transformación y propósito divino. Pablo sabía algo que muchas veces olvidamos. El sufrimiento no es un obstáculo para el propósito de Dios, es el camino para cumplirlo. Cada prueba que enfrentaba lo acercaba más a Cristo y lo hacía más fuerte en su fe. No es casualidad que escribiera en 2 Corintios 12, 9, 10, «Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo». En este pasaje, Pablo revela un principio profundo. Cuando somos débiles, entonces somos fuertes, porque es en nuestra debilidad donde el poder de Dios se manifiesta con mayor claridad. ¿Cuántas veces intentamos ser fuertes por nuestra cuenta y terminamos frustrados? Dios no nos pide que llevemos nuestras cargas solos, nos invita a entregárselas y dejar que Él nos fortalezca. Uno de los momentos más impactantes en la vida de Pablo fue cuando, en prisión, escribió cartas llenas de esperanza y fe. En lugar de lamentarse por su situación, utilizó su tiempo en la cárcel para animar a las iglesias y compartir profundas revelaciones del Espíritu Santo.
Las cartas de Pablo a los filipenses, a los efesios y a los colosenses, entre otras, se escribieron mientras estaba encarcelado. Y lo más sorprendente es que, a pesar de su circunstancia, nunca dejó de hablar de gozo, paz y victoria en Cristo. Filipenses 4, 12, 13 es uno de sus testimonios más poderosos. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este versículo no es solo una frase motivacional, es el reflejo de una vida marcada por el sufrimiento y al mismo tiempo por la victoria. Pablo comprendió que su fuerza no venía de las circunstancias externas, sino de su conexión con Cristo. Esa misma fuerza está disponible para ti hoy. Quizás en este momento te encuentres en una prisión emocional o espiritual, sintiéndote atrapado por las dificultades de la vida. Pero quiero que recuerdes que, como Pablo, puedes encontrar propósito en medio del dolor. Lo que ahora parece una pérdida, Dios puede transformarlo en una ganancia eterna. El sufrimiento puede ser el lugar donde Dios se revela a ti de formas que nunca imaginaste. Pablo nunca permitió que las pruebas lo definieran. Por el contrario, permitió que cada una de ellas lo acercara más a Cristo y lo convirtiera en un instrumento aún más poderoso para el reino de Dios. Tú también puedes tomar esa decisión hoy. No permitas que el dolor te detenga. Usa cada momento difícil para crecer, para depender más de Dios y para permitir que Él cumpla su propósito en ti. Recuerda siempre, tu sufrimiento no es el final de la historia. Como ocurrió con Pablo, cada prueba puede ser la plataforma que Dios usa para llevarte al próximo nivel de tu llamado. Él nunca deja una obra a medias, completará lo que ha comenzado en ti. 5. José. Del pozo a la gloria, el sufrimiento como preparación para el propósito. La historia de José es uno de los ejemplos más conmovedores y poderosos de cómo Dios puede usar el sufrimiento para preparar nuestro corazón y llevarnos a nuestro destino. Desde joven, José tuvo sueños proféticos en los que veía cómo Dios lo elevaba a una posición de autoridad. Pero antes de llegar a esa promesa, José tuvo que pasar por un camino de sufrimiento, rechazo y humillación. Todo comenzó cuando sus propios hermanos, llenos de celos y odio, lo vendieron como esclavo y lo alejaron de su familia. José, el hijo amado de su padre, pasó de tener una vida cómoda y privilegiada a ser un esclavo en una tierra extranjera. Puedes imaginar el dolor de esa traición, la soledad y el miedo que debió haber sentido. Sin embargo, la Biblia nos muestra que, aún en medio de ese sufrimiento, Dios estaba con José. Génesis 39:2 dice: «Mas el Señor estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio». A pesar de ser esclavo, José fue prosperado porque su corazón permaneció fiel a Dios. No dejó que el sufrimiento lo definiera, ni permitió que la amargura lo consumiera. Incluso cuando fue acusado injustamente y enviado a la cárcel, José continuó confiando en el Señor. El sufrimiento de José no fue el final de su historia. Fue el camino que Dios usó para llevarlo al lugar de su propósito. En la prisión, José desarrolló la paciencia, la sabiduría y el carácter necesarios para la gran responsabilidad que le esperaba. Dios estaba moldeándolo para convertirlo en el líder que salvaría a muchas vidas. El momento de la restauración llegó cuando el faraón de Egipto tuvo un sueño que nadie podía interpretar. Fue entonces cuando José, recordado por su don de interpretar sueños, fue llamado a la corte del faraón. En un solo día, José pasó de ser un prisionero a ser el segundo hombre más poderoso de Egipto. Génesis 50:20 nos da una de las declaraciones más poderosas de la Biblia.
Después de haber sido restaurado y reconciliado con sus hermanos, José les dijo: Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Este versículo es clave para entender el propósito del sufrimiento en nuestra vida. Lo que otros planean para nuestro mal, Dios puede transformarlo en una oportunidad para bendecirnos y cumplir su propósito en nosotros. El sufrimiento no es un callejón sin salida, es una curva en el camino hacia la victoria. La vida de José nos enseña 3 lecciones fundamentales. 1. El sufrimiento es parte del proceso. Dios usa los momentos más difíciles para formar en nosotros el carácter que necesitamos para el destino que nos espera. 2. Dios nunca nos abandona. Aunque José fue traicionado y olvidado por los hombres, Dios siempre estuvo con él, guiando cada paso de su vida. 3. La restauración siempre llega. No importa cuánto tiempo dure la prueba. Si permanecemos fieles, Dios nos levantará en el momento indicado y nos dará mucho más de lo que imaginamos. ¿Estás atravesando un momento de sufrimiento ahora mismo? Puede que sientas que estás en el pozo como José, o tal vez en la prisión de la espera, preguntándote cuándo llegará tu liberación. No te desesperes. Dios está contigo en cada etapa de este proceso. Recuerda que José nunca dejó de confiar, incluso cuando parecía que todo estaba en su contra. Lo que hoy parece una pérdida puede ser la semilla de una gran bendición. Dios no solo restauró a José, sino que lo llevó a una posición de autoridad para salvar a su familia y a toda una nación del hambre. Del mismo modo, Dios puede estar preparándote para algo mucho más grande de lo que imaginas. Tu sufrimiento no será en vano. Como ocurrió con José, lo que ahora parece injusto o doloroso puede ser el camino que Dios está usando para llevarte a tu propósito final. La clave está en mantener tu corazón alineado con Dios. No dejes que el dolor te aleje de Él. Deja que sea el puente que te acerque aún más. Recuerda que la historia de José no terminó en el pozo ni en la prisión. Terminó en el palacio. Y lo mismo puede pasar contigo. Sigue confiando, sigue avanzando, porque Dios nunca deja a sus hijos a mitad de camino. 6. Moisés. El sufrimiento. Como preparación para un llamado mayor, la vida de Moisés es un claro ejemplo de cómo Dios usa el sufrimiento para preparar a una persona para un propósito mucho más grande del que jamás hubiera imaginado. Desde su nacimiento, la vida de Moisés estuvo marcada por el sufrimiento y el peligro. Nació en un momento en el que Faraón había ordenado matar a todos los varones hebreos recién nacidos. Para salvarlo, su madre lo colocó en una cesta y lo dejó a la deriva en el río Nilo, confiando en que Dios cuidaría de él. Moisés fue rescatado por la hija del faraón y criado en el palacio real de Egipto. Podría haber vivido una vida de privilegios y comodidades, pero Dios tenía un plan diferente para él. Moisés siempre tuvo un corazón sensible hacia el sufrimiento de su pueblo. Un día, al ver cómo un egipcio golpeaba a un hebreo, intervino y mató al opresor. Por ese acto, Moisés tuvo que huir al desierto, dejando atrás su vida en Egipto y convirtiéndose en un fugitivo. Durante 40 años, Moisés vivió en el anonimato como pastor en la tierra de Madián. Para muchos, parecería que su vida había perdido propósito. ¿Cuántas veces nos sentimos así, como si el sufrimiento nos hubiera apartado del camino que Dios tenía para nosotros? Sin embargo, el desierto no fue un castigo para Moisés. Fue una escuela de preparación. Dios estaba trabajando en su carácter, moldeándolo, enseñándole a ser humilde y dependiente de él. Todo cambió el día que Moisés tuvo un encuentro sobrenatural con Dios en la zarza ardiente. Éxodo 3:10 nos muestra el llamado de Dios. Ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo los hijos de Israel. En ese momento,
Moisés pudo haber pensado, ¿yo? ¿Después de todo lo que he vivido? ¿Después de mi fracaso en Egipto? Pero Dios no estaba interesado en las excusas de Moisés. Estaba interesado en su disposición. Todo el sufrimiento que había vivido lo había preparado para ese momento crucial. Lo que siguió fue uno de los mayores actos de liberación en la historia bíblica. Moisés, con la ayuda de Dios, desafió a Faraón y llevó a cabo una serie de milagros que demostraron el poder del Señor. Finalmente, el pueblo de Israel fue liberado de la esclavitud y comenzó su camino hacia la tierra prometida. Pero el proceso de Moisés no terminó ahí. Guiar al pueblo por el desierto durante 40 años fue una tarea llena de desafíos, críticas y momentos de sufrimiento personal. Moisés tuvo que enfrentarse a la constante queja del pueblo, a su falta de fe y a su rebeldía. Sin embargo, nunca dejó de interceder por ellos y de buscar la dirección de Dios. El sufrimiento de Moisés lo llevó a una relación profunda y personal con Dios. De hecho, la Biblia dice en Éxodo 33:11, «Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero». ¿Qué podemos aprender del sufrimiento de Moisés? 1. El sufrimiento puede ser el preludio de un gran llamado. A veces, Dios nos lleva por el desierto para prepararnos para una misión específica. 2. Dios no se fija en nuestras debilidades. Él ve nuestro potencial. Moisés tenía dificultades para hablar, pero Dios lo usó como su portavoz. 3. Cada proceso tiene un propósito. Nada de lo que Moisés vivió fue en vano. Cada experiencia, cada desafío, lo preparó para cumplir el llamado de Dios en su vida. Si hoy sientes que estás en un desierto o que las circunstancias han cerrado las puertas que alguna vez estuvieron abiertas, recuerda la historia de Moisés. Dios nunca abandona a quienes llama. Él siempre completa lo que comienza. Puede que hoy no veas el propósito de tu sufrimiento, pero confía en que Dios está trabajando en ti, moldeando tu carácter y preparándote para algo mucho más grande de lo que puedes imaginar. Así como Moisés pasó de ser un fugitivo a ser el gran libertador de Israel, tú también puedes ser levantado por Dios para cumplir un propósito mayor. Solo debes confiar en su proceso y estar dispuesto a decir, «Aquí estoy, Señor, envíame a mí». Dios no está buscando personas perfectas, está buscando corazones dispuestos. Aunque te sientas débil o insuficiente, Él se encargará de darte la fuerza, las palabras y el poder necesario para cumplir su misión en tu vida. 7. David. El sufrimiento como proceso de formación para el liderazgo. La vida del rey. David es una de las historias más ricas y profundas de la Biblia en cuanto a cómo Dios usa el sufrimiento para formar el carácter y preparar a sus hijos para el liderazgo. Desde muy joven, David fue escogido por Dios para ser el rey de Israel. Sin embargo, ese llamado no se cumplió de inmediato. Antes de sentarse en el trono, David tuvo que atravesar años de persecución, soledad y dolor. Todo comenzó cuando el profeta Samuel ungió a David como el futuro rey de Israel. En ese momento parecía que el camino de David estaba asegurado, pero la realidad fue muy diferente. Saúl, el rey actual, comenzó a sentir celos y temor de David. Aunque David era leal y servía a Saúl con todo su corazón, el rey lo veía como una amenaza y trató de matarlo en varias ocasiones. David pasó años huyendo por el desierto, viviendo como un fugitivo. Imagina la angustia y el cansancio de vivir constantemente en peligro, sin un lugar seguro al que llamar hogar. David, el hombre al que Dios había llamado para ser rey, ahora se encontraba escondido en cuevas, preguntándose si alguna vez vería cumplida la promesa de Dios. A pesar de todo esto, David nunca dejó de confiar en el Señor.
En el libro de los Salmos, vemos cómo David derramaba su corazón delante de Dios en momentos de angustia y dolor. Uno de los salmos más conocidos es el Salmo 34, 19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. Este versículo refleja la fe inquebrantable de David. Sabía que su sufrimiento no era en vano y que Dios tenía un propósito mayor en todo lo que estaba viviendo. Cada prueba, cada momento de dolor, era una oportunidad para fortalecer su carácter y profundizar su relación con Dios. Una de las mayores lecciones de la vida de David es que el sufrimiento nos enseña a depender completamente de Dios. Durante sus años de persecución, David aprendió a buscar la dirección de Dios en cada paso. No tomó decisiones apresuradas ni permitió que el miedo lo gobernara. En lugar de eso, se convirtió en un hombre de oración, siempre buscando la voluntad del Señor. Cuando finalmente llegó el momento de que David se convirtiera en rey, estaba listo, no porque fuera perfecto, sino porque el sufrimiento lo había moldeado. Dios usó cada momento difícil para preparar su corazón y su mente para el gran llamado que tenía por delante. Pero el proceso de formación no terminó cuando David ascendió al trono. Como rey, enfrentó nuevas pruebas y desafíos, incluyendo momentos de caída y pecado. Sin embargo, incluso en sus errores, David siempre volvió a Dios con un corazón arrepentido y dispuesto a ser corregido. Salmo 51:10 nos muestra el corazón de David después de uno de sus mayores fracasos. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Este versículo refleja su deseo constante de ser transformado por Dios, incluso en medio del dolor y las consecuencias de sus actos. ¿Qué podemos aprender del sufrimiento de David? 1. El sufrimiento nos prepara para el liderazgo. Dios no nos lleva a posiciones de influencia sin antes trabajar en nuestro carácter. 2. La dependencia de Dios es clave. David no se apoyaba en su fuerza o en sus habilidades, siempre buscaba la guía de Dios. 3. El arrepentimiento y la restauración son posibles. Incluso cuando fallamos, Dios nos ofrece una nueva oportunidad si nos volvemos a Él con un corazón sincero. Si hoy te sientes como David en el desierto, huyendo de las circunstancias que parecen más grandes que tú, quiero animarte. Dios está contigo en cada paso del proceso. El desierto no es el lugar donde termina tu historia, es el lugar donde Dios está escribiendo tu preparación. Así como David pasó de ser un pastor de ovejas a convertirse en uno de los reyes más importantes de la historia bíblica, tú también puedes ver cumplidas las promesas de Dios en tu vida. Confía en el proceso, mantén tu fe y sigue avanzando. Recuerda, Dios nunca deja a sus hijos a mitad de camino. Lo que comenzó en ti, lo llevará a su cumplimiento perfecto. No te desesperes si aún no ves el final. La preparación siempre precede a la promesa. 8. Esther. El sufrimiento y la valentía que abren la puerta a la redención. La historia de Esther es un recordatorio de cómo Dios puede usar a una persona común para llevar a cabo un propósito extraordinario, incluso en medio del sufrimiento y el peligro. Esther era una joven judía huérfana, criada por su primo Mardoqueo, en un mundo que no favorecía a los de su pueblo. De repente, y sin buscarlo, fue llevada al palacio real para participar en un concurso que elegiría a la nueva reina del imperio persa. ¿Imaginas lo que pudo haber sentido Esther? Era una joven sin experiencia, sacada de su entorno familiar y puesta en un lugar extraño y lleno de intrigas políticas. El sufrimiento de estar lejos de su hogar, el miedo a lo desconocido y la incertidumbre sobre su futuro debieron haber sido inmensos. Sin embargo,
Dios estaba orquestando cada detalle. Esther fue elegida como reina, pero su propósito en el palacio iba mucho más allá de portar una corona. Pronto se enfrentaría a una de las pruebas más grandes de su vida. Amán, uno de los hombres más poderosos del reino, planeó exterminar a todo el pueblo judío. Cuando Mardoqueo se enteró del plan, acudió a Esther y le pidió que intercediera ante el rey para salvar a su pueblo. En ese momento, Esther tuvo que tomar una decisión crucial. Acercarse al rey sin ser llamada podía costarle la vida. Era un riesgo enorme, pero también una oportunidad única para cumplir el propósito de Dios. Mardoqueo le dijo una frase que resonó en su corazón y que sigue siendo una de las declaraciones más poderosas de la Biblia. ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Esther 4:14. Esther decidió arriesgarlo todo. Ayunó y oró buscando la dirección de Dios. Luego, con valentía y fe, se presentó ante el rey para interceder por su pueblo. Dios le dio gracia ante el rey, y gracias a su intervención, los planes de Amán fueron frustrados, y el pueblo judío fue salvado. La historia de Esther nos enseña varias lecciones clave sobre el sufrimiento y el propósito. 1. Dios nos coloca en lugares específicos con un propósito mayor. A veces no entendemos por qué nos encontramos en ciertas situaciones, pero Dios está trabajando tras bambalinas. 2. El sufrimiento puede ser una plataforma para manifestar la valentía y la fe. Esther tuvo que enfrentar su miedo para cumplir su llamado, y lo hizo confiando en la dirección de Dios. 3. La oración y el ayuno son herramientas poderosas para buscar la guía de Dios en momentos de crisis. Esther pudo haber elegido el camino más fácil, quedarse callada y protegerse a sí misma, pero entendió que Dios la había puesto en ese lugar por una razón. Tomó el riesgo y cambió la historia de su pueblo. Tal vez te encuentres en una situación en la que no entiendes por qué estás pasando por cierto sufrimiento o desafío. Quiero que recuerdes la historia de Esther. Dios puede estar preparando el escenario para que tú también cumplas un propósito especial. Lo que parece una circunstancia difícil puede ser la puerta hacia tu llamado. Esther 9:22 nos muestra el final glorioso de esta historia. De tristeza se cambió en alegría y de luto en día bueno. Así es como Dios transforma nuestras circunstancias cuando confiamos en Él y actuamos con valentía. Si hoy te sientes pequeña, incapaz o fuera de lugar, recuerda a Esther. Dios no necesita que seas perfecta, solo que estés dispuesta. Cuando das un paso de fe, Él se encarga del resto. Dios no solo salvó a Esther, sino que la usó para salvar a toda una nación. Tu historia también puede ser un canal de bendición para muchos. Lo que hoy parece un momento de crisis puede ser la plataforma que Dios está usando para glorificarse a través de ti. Confía en su proceso, mantén tu fe y sé valiente. Para esta hora, tú también has sido llamada. 9. Pedro. El sufrimiento como proceso de restauración y reafirmación del llamado. La historia del apóstol Pedro es una de las más humanas y conmovedoras del Nuevo Testamento. Pedro, uno de los discípulos más cercanos a Jesús, experimentó el sufrimiento del fracaso y la traición personal, pero también vivió la restauración y la reafirmación de su llamado. Su vida nos enseña que el sufrimiento puede ser una herramienta de transformación y un puente hacia una relación más profunda con Dios. Pedro comenzó su caminar con Jesús lleno de pasión y valentía. Era un hombre impulsivo, dispuesto a defender a Jesús a cualquier costo. En Mateo 26:33, Pedro declara con firmeza: «Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré». Sin embargo, horas después, lo que parecía ser una promesa inquebrantable se derrumbó. Cuando Jesús fue arrestado, Pedro lo negó 3 veces, tal como Jesús le había advertido.
Lucas 22, 61, 62 relata uno de los momentos más dolorosos de su vida. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y saliendo Pedro fuera, lloró amargamente. ¿Puedes imaginar el sufrimiento que Pedro sintió en ese momento? Había fallado a su maestro, al hombre que le había dado un propósito y una nueva identidad. Seguramente se sintió indigno, avergonzado y roto por dentro. Pero lo hermoso de esta historia es que el sufrimiento de Pedro no fue el final. Jesús no lo rechazó ni lo apartó por su error. En cambio, lo buscó para restaurarlo y reafirmar su llamado. Después de la resurrección, Jesús tuvo un encuentro personal con Pedro a orillas del mar de Galilea, un momento que cambió todo para siempre. En Juan 21, 15, 17, Jesús le pregunta 3 veces a Pedro, ¿me amas? Cada vez que Pedro responde, afirmativamente, Jesús le dice, apacienta mis ovejas. No fue una simple conversación, fue una restauración profunda. Por cada negación, Jesús le dio a Pedro una nueva oportunidad para reafirmar su amor y compromiso. Este encuentro es una prueba poderosa de que Dios no se enfoca en nuestros fracasos, sino en nuestro futuro. Jesús no solo restauró a Pedro, sino que lo reafirmó como líder de su iglesia. El hombre que una vez negó a su maestro, más tarde, se convertiría en un pilar fundamental del cristianismo, predicando con valentía y guiando a miles a la fe en Cristo. Pedro entendió que el sufrimiento puede ser el punto de partida para una nueva etapa en nuestra vida. En su primera carta, escribió con la autoridad de alguien que había pasado por el fuego y había salido fortalecido. El Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. 1 Pedro 5:10. ¿Qué podemos aprender del sufrimiento de Pedro? 1. El fracaso no es el final. Todos fallamos en algún momento, pero Dios siempre nos ofrece una segunda oportunidad. 2. El proceso de restauración es clave. Jesús no solo perdonó a Pedro, sino que lo restauró y lo envió de nuevo a la misión para la que había sido llamado. 3. El sufrimiento nos prepara para ser líderes más compasivos y efectivos. Pedro, después de su restauración, fue un líder humilde, lleno de gracia y comprensión hacia otros. Si hoy te sientes como Pedro, cargando con el peso de tus errores o de alguna caída, quiero recordarte que Jesús no ha terminado contigo. Él está a tu lado, listo para restaurarte y recordarte quién eres en Él. No dejes que el sufrimiento te detenga. Como Pedro, puedes levantarte y caminar hacia una nueva temporada llena de propósito. Dios no te llama por lo que has hecho, sino por lo que Él ha puesto en ti. Cada caída es una oportunidad para aprender, crecer y ser usado por Dios de maneras que nunca imaginaste. Recuerda siempre, el mismo Jesús que restauró a Pedro también quiere restaurarte a ti. No importa cuán lejos creas que hayas caído, su amor siempre es más grande. Permite que Él te levante, te afirme y te fortalezca. La clave del sufrimiento como herramienta divina. Si has llegado hasta aquí, quiero felicitarte de todo corazón. No muchas personas logran quedarse hasta el final de un mensaje como este. Eso demuestra tu hambre de verdad, tu deseo de acercarte más a Dios y tu voluntad de escuchar lo que Él tiene para decirte. Déjame decirte algo. No estás aquí por casualidad. Dios ha guiado cada uno de tus pasos para traerte a este momento, porque tiene un propósito especial para ti. Hemos recorrido juntos las historias de hombres y mujeres de la Biblia que vivieron el sufrimiento de maneras diferentes, pero que todos ellos encontraron en ese proceso la oportunidad de ser transformados.
restaurados y utilizados por Dios para un propósito mayor. Job, el pueblo de Israel, José, Moisés, David, Esther, Pedro, cada uno de ellos vivió pruebas que parecían insuperables, pero Dios las convirtió en su mayor testimonio de victoria. Quiero que pienses por un momento en tu propia vida. ¿Cuántas veces has sentido que el sufrimiento te ha dejado sin fuerzas? Tal vez te has preguntado, ¿por qué, Señor? ¿Por qué tengo que pasar por esto? Pero hoy has descubierto que detrás de cada prueba hay una oportunidad para crecer, para ser purificado, para fortalecer tu fe y para preparar tu corazón para algo mucho más grande. Dios no desperdicia el sufrimiento. Cada lágrima que has derramado, cada momento de dolor, Él lo ha visto y lo ha recogido en su copa divina. No estás solo en esta lucha. Dios está contigo, trabajando en tu vida, incluso cuando no lo entiendes. Él está moldeándote, refinándote como el oro en el fuego, para hacerte brillar con mayor fuerza. La clave está en no rendirse. Como Job, debes mantener tu fe. Como José, debes seguir confiando en el proceso. Como David, debes buscar siempre la dirección de Dios. Y como Pedro, debes permitir que Él te restaure y te reafirme en tu propósito. El sufrimiento no es el final de tu historia, es el capítulo que precede a tu victoria. Ahora, antes de terminar este viaje, quiero invitarte a hacer algo importante. Si este mensaje ha tocado tu corazón, si sientes que Dios te ha hablado, a través de estas palabras, comenta la frase «Dios tiene un propósito para mi vida» aquí abajo. Esa frase será una señal de que has llegado hasta el final de este mensaje y también una declaración de fe. Será tu manera de decir «Señor, confío en tu plan, incluso cuando no lo entiendo». Al comentar esa frase, estarás reafirmando tu compromiso con esta enseñanza y además estarás alentando a otros a que también confíen en Dios. Recuerda, tus palabras pueden ser una luz para alguien que está atravesando un momento difícil. También te animo a que te suscribas al canal y des me gusta a este video. No lo hagas solo por mí, hazlo porque cada vez que lo haces, obligas a YouTube a mostrar este mensaje a más personas que necesitan escuchar lo que Dios tiene para decirles. Al suscribirte, te conviertes en un instrumento de Dios para difundir su palabra y llevar esperanza a corazones necesitados. Piensa en esto. Cuando compartes un mensaje de Dios, estás sembrando semillas de fe en la vida de otros. No sabemos a cuántas personas puedes ayudar simplemente presionando ese botón de suscribirse o compartiendo este video, pero estoy seguro de que Dios usará tu acción para hacer grandes cosas. Ahora te pido algo más. Quédate unos minutos más en silencio mientras la música de este video continúa sonando. Permite que el Espíritu Santo ministre tu corazón. Dedica este momento a agradecerle a Dios por lo que ha hecho en tu vida, incluso en medio del sufrimiento. Agradece por las pruebas, por las enseñanzas y por las bendiciones que están por venir. Cierra tus ojos y habla con Dios. Dile todo lo que hay en tu corazón. Si estás cansado, díselo. Si necesitas fuerzas, pídeselas. Si no entiendes lo que estás viviendo, pídele sabiduría para verlo desde su perspectiva, pero sobre todo, no cortes este momento hasta que termine el video. Permite que la paz de Dios te llene por completo. Antes de despedirme, quiero recordarte esto. Dios nunca deja a sus hijos a mitad de camino. Él terminará la obra que ha comenzado en ti. No importa cuán grande sea el desafío, su amor siempre será mayor. Mantente firme, sigue creyendo. Tu victoria está más cerca de lo que piensas. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga y te llene de paz y esperanza.